Lo que ocurrió el día de ayer, las elecciones al Poder Judicial. Vámonos justo hasta el Instituto Electoral con Agustín Velasco. Él sigue muy de cerca todas las incidencias de este proceso judicial en una de las más costosas en esto con relación al gasto y participación ciudadana. Te saludo con gusto, Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto en saludarte desde aquí, desde el Instituto Nacional Electoral, el día después de la elección judicial. Hasta este momento ya el reporte de los cómputos distritales en el caso de la elección para las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reporta un avance superior al 60%. Hay que recordar que a las 5 de la tarde el Consejo General reanudará su sesión para dar seguimiento a estos cómputos distritales. Se espera que el día de mañana se concluya con este conteo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mientras esto sucede, Pablo, hay varias preguntas que rondan esta elección judicial y una de ellas, como ya lo decías al inicio, es el costo. Y pues bueno, nos dimos a la tarea de calcular este costo por voto que tuvo la elección judicial, tomando en cuenta dos factores. Esta ecuación, digamos, se elabora tradicionalmente después de una elección, que es el costo que tuvo la elección, que en este caso para la elección judicial fue de 7,000 millones de pesos, dividido entre la cantidad de participantes, que hasta este momento, Pablo, y de acuerdo con este portal de los cómputos distritales, es de 11.3 millones de personas aproximadamente. Con esta división, el costo por voto sería hasta este momento de alrededor de 619 pesos por voto. Esto es mucho, es poco. Si lo comparamos con la elección presidencial, tendríamos que hacer una división, pero cuidando un tema, que es el de cuánto costó en términos operativos solo el presupuesto para organización electoral, cuánto le costó al INE organizar la elección de 2024, y este presupuesto fue de 8,802 millones de pesos. El año pasado participaron 60.1 millones de votantes en esta elección, lo que dio como resultado un costo por voto de 142 pesos aproximadamente. Es decir, que el costo por voto de la elección judicial fue 4 veces mayor al costo por voto de la elección presidencial del año pasado. Al respecto le preguntamos a la consejera electoral Carla Humphrey en una conferencia de prensa que ofreció esta mañana, y esto fue lo que nos respondió. La importancia de esa pregunta radica hacia dónde tenemos que ver, y yo creo que tenemos que ver hacia un voto electrónico. Este modo de hacer elecciones pues es muy caro, ¿no? Es muy complejo, muy caro. Este costo por voto, Pablo, desde luego tiene que ver con la baja participación que se registró el día de ayer y que oscila, como ya lo decía la consejera presidenta en su mensaje de anoche, pues entre el 12 y el 13.1% del listado nominal pues en el país. Entre otros temas también los que se tocaron en esta conferencia ofrecida por Carla Humphrey, consejera electoral, esta mañana también se habló de los acordeones y dijo que derivado de las investigaciones que se hagan, si se comprueba que estos acordeones, pues bueno, fueron comprados, fueron adquiridos, producidos y repartidos por las candidaturas, y esto se llega a comprobar, el costo de estos acordeones se va a sumar a su tope de gastos de campaña, y si este se rebasa, Pablo, esto es importante, una de las sanciones previstas es que pierdan la candidatura, incluso cuando ya se les haya entregado la constancia de mayoría. Vamos a escucharla. Si de las investigaciones se deriva que esos egresos correspondan a una candidatura, se procederá a sumarlos a sus topes de gastos de campaña, y si lo rebasa, pues claramente tendrá la sanción correspondiente. Puede ser que por fiscalización se pueda retirar una candidatura, sí, sin duda. ¿Cuáles pueden ser causas graves? Un rebase de topes de gastos de campaña, por ejemplo, si se detectan fuentes de financiamiento público, fuentes de financiamiento privado. Esto es lo que explica la consejera electoral Carla Humphrey, y recordar que el 15 de julio se tiene prevista la sesión para calificar esta elección judicial. Los informes de gastos se discutirán y se aprobarán en su caso el 28 de julio, pero
a pesar de que sea después de entregar las constancias, se podría cancelar una candidatura. Pablo, esa es la información que tenemos hasta este momento en el Instituto Nacional Electoral. Agustín, interesante ejercicio el que haces de 619 pesos el costo del voto por la baja participación comparado con otros procesos electorales, y estos y los números que nos dicen pues son apegados a la realidad en cuanto a cuántas personas acudieron ayer a las urnas. Es mucho dinero sin duda para un resultado pues que todavía incluso no conocemos. Las impugnaciones, como tú bien señalaste en todo tu reporte, habrá que esperar. Así es que es una elección que de alguna manera sí deja un sabor de boca amargo por lo costoso, por los resultados complejos hasta el momento, y haciendo un ejercicio justo de esto que tú decías, de cuánto costó el voto, para que se den una idea de la dimensión de la elección y del costo. Serían como haber construido 5.3 estelas de luz nuevamente, y ya hablamos de que la estela de luz, que costó 1,000 millones de pesos en aquel entonces, pues fue uno de los temas que Morena señaló por la corrupción que hubo, la cantidad de dinero que se gastó en un monumento, pues que no ha sido muy útil. Pero bueno, ahí está, justo hablando de los dineros, de lo que hay detrás de esta elección. Agustín, buen ejercicio. Claro que sí, Pablo, seguimos pendientes y pues sí, lo oneroso de esta elección será uno de los temas a tratar y a consultar en los próximos días aquí en el INE. Gracias, quedamos atentos por cualquier novedad, volveríamos contigo. Claro que sí, seguimos pendientes. Gracias, Agustín. Y mire, con los resultados preliminares con los que contamos, estamos hablando de la segunda elección con menos convocatoria en la historia de nuestra democracia. Solamente la consulta popular para enjuiciar a expresidente realizada por Andrés Manuel López Obrador en 2021 tuvo menor convocatoria, con solo 7.11% del padrón electoral. En las elecciones del día de ayer para la elección de integrantes del Poder Judicial, la participación ciudadana se situó entre 12.7 y 13.32%, según las propias estimaciones del INE. En la tercera posición de esta lamentable lista está la consulta de revocación de mandato de 2022, con asistencia de 17% del electorado. En cuarto lugar aparecen las elecciones intermedias federales de 2009, con una participación del 44.68%. Y en quinto lugar, las elecciones intermedias federales de 2015, en la que la participación ciudadana fue del 47.72%. Esto es 3.5 veces más que en la de ayer. Lamentables cifras, tristes cifras. Pero recuerde que el PREP de la elección judicial está en Uno TV. Solo tiene que entrar a nuestra página en unotv.com y dar clic en el icono que dice consulta. En Uno TV los resultados son en tiempo real de la elección judicial 2025 y de inmediato será redireccionado al PREP. Como vemos en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres es la candidata con mayor número de votos entre las mujeres, pero es Hugo Aguilar Ortiz quien presidiría la Corte, ya que es el candidato más votado por la ciudadanía. Siga con nosotros la evolución del PREP en tiempo real. Pero le cuento que por encima de lo que refleja los números para la presidenta Claudia Sheinbaum, la elección fue todo un éxito. Julio, cuéntanos qué fue lo que dijo sobre este tema en Palacio Nacional. Julio Sánchez, te saludo con gusto. Igualmente, Pablo, un gusto poder saludarte. Pues sí, efectivamente, desde la óptica del gobierno, pues es todo un éxito este proceso que se está llevando a cabo en torno a la renovación del Poder Judicial como parte de esta reforma constitucional. ¿Y qué es lo que dice la presidenta? Bueno, pues también justifica de alguna manera esta baja participación, este alto nivel de abstencionismo, en el sentido de que dice, bueno, pues es la primera elección judicial y hay que ver hacia futuro. Todo es perfectible y en este sentido, pues lo que dice es que ahora las autoridades electorales pues tendrán que revisar qué fue lo que ocurrió en para mejorar en el futuro. Y eso haciendo referencia precisamente a la utilización de los denominados acordeones de los que hemos hablado, Pablo, y de que incluso pues las personas tuvieron que acudir con pues apuntes y con materiales para poder apoyarse en este proceso de elegir pues a los integrantes del Poder Judicial en la votación. Esto es parte de lo que comentó esta mañana la presidenta. Un ejercicio inédito.
Todo es perfectible. Además hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral, el propio tribunal, dijo que obviamente se podía llevar los apuntes cuando ibas a votar. Pues eran muchas boletas y la gente había estudiado previamente pues por quién iba a ejercer su voto y pues llevaba apuntes para poder hacer más rápida su ejercicio de votación. Pablo, esto que tú comentabas de la participación en otros ejercicios precisamente de consulta con la población, pues lo que decía la presidenta, esto de enjuiciar a los presidentes, pues destacaba ella, decía que pues en esta ocasión fue prácticamente el doble los que estuvieron o los que acudieron a ejercer su voto el día de ayer, 1 de junio. Muchas preguntas en torno a este caso y hoy desde el gobierno, desde la óptica dicen pues que ha sido todo un éxito, incluso destacan pues la labor que realizaron las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal, todas las instituciones que participaron o que han participado en este proceso, las reconoce el trabajo y por supuesto a las personas que salieron a votar. La información, Pablo, desde aquí, desde Palacio Nacional. Claro, Julio, y este éxito del que hablan desde la presidencia tiene que ver con que varios de los candidatos que son punteros, pues pertenecen claramente a Morena. Pero bueno, los resultados los sabremos en unos días. Te agradecemos el reporte, quedamos atentos. Gracias a ti, Pablo, un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, Julio. Y mira, con una participación cercana al 15%, la Ciudad de México fue una de las entidades con mayor presencia en las urnas a nivel nacional. Gustavo Castillo, ¿cómo se ve esto en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Pues todo depende de cómo quieras leer estas cifras que dio el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hace unos minutos pues sesionó este Consejo General y confirmaron esta cifra de participación de 14.9% en la votación chilanga en el Poder Judicial 2025. Sin embargo, pues si la vemos al revés, y Pablo, tú sabes que las matemáticas no fallan, pues estamos hablando del 85% de abstencionismo aquí en la Ciudad de México. Si tomamos en cuenta que hay casi 8 millones de electores inscritos en la lista nominal aquí en la Ciudad de México, pues estamos hablando de 6.700.000 personas que no salieron a ejercer su voto y elegir a jueces, magistrados y ministros. Pues la complejidad fue una de las situaciones por las que pues mucha gente no salió a votar y pues por otras razones, Pablo, tú bien lo sabes, y bueno, que no estaban de acuerdo con este proceso de elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros. Déjame decirte que hace unos minutos pues sesionó este Consejo General y prácticamente señalaron que ya había terminado la jornada electoral. Los paquetes electorales ya se fueron a las 33 sedes donde se está iniciando este conteo. Va a cuentagotas. Pablo, tienen 10 días para contar todos estos votos. Déjame decirte que va un 5.7% del conteo de votos en estos distritos electorales. También señalarte que pues hay muchos votos nulos. La misma presidenta del Instituto Electoral, Patricia Avendaño, nos decía que pues bueno, dada la complejidad, pues mucha gente se equivocó en el llenado de estos recuadros para escoger a los jueces o a los magistrados. También le preguntamos de este nivel de abstencionismo que se vivió aquí en la Ciudad de México y obviamente un reflejo de todo el país, y ella señaló que pues algo no estaba funcionando, sobre todo estos comités de participación ciudadana pues estuvieron de muy bajo nivel y bueno, esto fue uno de los factores por el que la gente no salió a votar. Escuchemos a Patricia Avendaño, por favor. Esto es un fenómeno que no nada más se presenta en esta elección, se presenta en muchas otras maneras de participar. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que sí hay una desapego, una desafección por participar en este tipo de ejercicios democráticos, no solo en esta elección, sino en algunas otras, o en los instrumentos de participación ciudadana que desafortunadamente no llaman, digamos, a la participación de muchas personas.
Pablo, hay que recordar que aquí en la Ciudad de México, además de la votación federal, donde se les entregaron 6 boletas, aquí también se entregaron 3 boletas a nivel local para escoger a estos 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a 34 magistrados y 98 jueces que van a integrar el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Así es que también tienen 10 días para terminar este conteo y posteriormente este mismo instituto dará las constancias de mayoría a quien resulte ganador. Pablo. Gustavo, solo preguntarte, bueno, bien lo decía la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues el por qué creen que la gente votó pues poco, pero ¿lo reconocen como un fracaso o como un éxito? Fíjate que no lo dijeron así de manera tajante, incluso manejó esta frase de que cada quien ve las cosas como un vaso medio lleno y medio vacío, pero la verdad, te comentaba yo del asunto de las matemáticas, pues las matemáticas no fallan y más bien es un vaso prácticamente, pues si no vacío, pues con muy poca participación de la votación. Sí, 15% pues es muy bajo. De si estamos hablando de 8 millones de votantes, 6 millones 700,000 personas no salen a votar, sí, pues algo está sucediendo, algo se hizo mal, ¿no? No interesó, simple y sencillamente no interesó. Te agradecemos mucho tu reporte, Gustavo Castillo, quedamos atentos. Atentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Las asociaciones civiles que integran la Brigada Antimapaches no son tan optimistas como las instituciones gubernamentales. Afirman que la participación fue menor a lo estimado y sí habrá denuncias por actos ilícitos. La Brigada Antimapaches en la elección judicial, integrada por organizaciones de la sociedad civil, reportó una participación de solamente el 9%. Estamos hablando de 1 de cada 10 mexicanos asistieron hoy a las urnas a tratar de y averiguar por quién votarían. Pese a la baja participación, los comicios impactarán en la nueva configuración del Poder Judicial, alertó Guadalupe Acosta Naranjo. Con solamente el 10% de la población se están apoderando de uno de los 3 poderes de la Unión. Y es un poco dulce saber que el 90% de los mexicanos no les creímos y no participamos. De la muestra telefónica de 1,070 entrevistados, el 70% no participó porque las elecciones son una farsa, no tenían información para votar, no les importaron las votaciones, rechazan la reforma judicial o no hay garantías de respeto al voto. Más del 70% de la gente que decía la reforma electoral está mal y el proceso electoral para definir a quienes van a ser juzgadores también fue deficiente. La mayoría de quienes sí votaron son beneficiarios de programas sociales. El 53% de lo total de entrevistados dijo sí, yo o alguien en esta casa recibe beneficios de alguno de los programas sociales. La Brigada Antimapaches hizo un llamado al INE para que resguarde las boletas electorales. Le exigimos al Instituto Nacional Electoral que coloque cámaras las 24 horas del día durante los próximos 10 días en las bodegas donde están resguardados los paquetes de la jornada del día de hoy. A que dé la absoluta certeza de que en las bodegas electorales se va a resguardar con absoluta garantía de que no habrá ninguna manipulación de la información. Además, presentarán más denuncias ante la Fiscalía Electoral. Tenemos, de momento, entiendo que se han presentado más de 10, pero tenemos muchos reportes por procesar. La Brigada Antimapaches está integrada por Somos MX, Frente Cívico Nacional, Ahora, Quinientocracia, Une México, México Unido, Somos Impacto e Iniciativa Galileos, con imágenes de Israel Martínez, con uno, Eduardo Ruiz. Ahora vámonos hasta Veracruz, y es que hubo más en juego
que los cargos en el Poder Judicial. Se renovaron alcaldías, ayuntamientos y regidurías, afortunadamente con mínimos incidentes durante toda la jornada. Veamos. La jornada electoral en Veracruz se llevó a cabo de manera pacífica y no se reportaron incidentes durante las votaciones. La población tuvo la oportunidad de salir a votar para la renovación de 212 alcaldías. En municipios como Texistepec y Juan Rodríguez Clara, donde los ataques en campaña dejó saldo rojo, la población logró emitir su sufragio en medio de operativos de vigilancia de la SEMAR, Ejército y Policía Estatal. Nos está hundiendo la política muy de tanta masacre. Ojalá que vuelva otra vez a ser lo mismo con un pueblo pacífico, que realmente se vea ese pueblecito que estaba siempre alegre. En Texistepec ganó PT y en Rodríguez Clara ganó Morena en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. El reporte del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, muestra que Movimiento Ciudadano se ha convertido en la segunda fuerza política en Veracruz al ocupar 41 municipios que antes era gobernado por Morena. El PRI ganó en 23 municipios, el PAN 34, Partido Verde 13, PT 28, Morena 11, Morena y Verde 60 municipios en coalición. Cabe resaltar que el puerto de Veracruz se queda en manos de Morena, dejando fuera a la familia Yunes Linares. Al cierre de la jornada se registraron incidentes donde la población no estuvo de acuerdo con los resultados. En Tuxtilla, quemaron boletas electorales e incendiaron el Palacio Municipal al no aceptar los resultados que le daban el triunfo a la candidata de Morena. En Hidalgotitlán, la inconformidad fue la votación cerrada entre Morena y Movimiento Ciudadano, que le dio el gane a la candidata de Morena. Allí hubo quema de la basura electoral en las calles del municipio. Con uno, José Manuel Alor. Así la situación en las elecciones de Veracruz, pero también en Durango hubo elecciones locales y los resultados preliminares arrojan importantes sorpresas. Omar Hernández, dinos de qué se tratan. Gracias, buena tarde. Una jornada sin grandes incidentes es la que transcurrió el día de ayer durante las votaciones del 1 de junio en el estado de Durango, donde además de la elección de jueces y magistrados, los votantes también eligieron a las autoridades de 39 ayuntamientos. Con más del 90% del avance en los cómputos del programa Resultados Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se determinó que la coalición Unión y Grandeza, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, llevarían la ventaja en 16 ayuntamientos, incluida la capital. Mientras tanto, que la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México llevarían ventaja en 14. En los municipios donde no se suscribieron alianzas, el Partido Revolucionario Institucional tendría la ventaja en 5 de ellos. En 3, Movimiento Ciudadano, y uno más estaría siendo ganado por Morena. Estas fueron las declaraciones de los dirigentes de los partidos políticos al concluir la jornada de votaciones. Sobre todo el equipo opositor entienda que aquí en Durango es otra historia, que aquí en Durango se topan con pared. Estamos seguros que estaremos presentes en más del 50% de los municipios del estado. De acuerdo al programa de resultados preliminares, se tuvo una participación superior al 94.77% del padrón electoral. El cómputo final se tendrá después de que los cómputos municipales se realicen. Estos iniciarán a partir del próximo miércoles 4 de junio. Es el reporte. Gracias, Omar, te agradecemos.